este año particularmente, ya veníamos de hace tiempo, pero se fue perfeccionando, claro, todo lo que tiene que ver con la fake news y sobre todo cómo la inteligencia artificial pudo ir afectando estas campañas que hacen verosímiles algunos mensajes. Está con nosotros Lucas Benaín, que es, bueno, experto en estos temas. ¿Cómo estás, Lucas? Gracias por venir. Todo bien, Débora, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien decís, realmente el avance de la inteligencia artificial no solo se está dando en el aspecto de la campaña, sino que en muchos otros. Pero lo que sí es muy interesante, y es algo que a través de la investigación que estuve haciendo me di cuenta, es que la campaña electoral argentina está sirviendo a cierta forma como una prueba de los efectos que puede tener la inteligencia artificial en campañas electorales. ¿Por qué es importante esto? El año que viene hay muchas elecciones a nivel continental en América y sobre todo la de Estados Unidos. Claro. Entonces, con una elección tan reñida como se viene allá, es algo que ya les adelanto, más adelante lo voy a comentar, desde el Comité Federal de Elecciones de Estados Unidos se está analizando regular el uso de spots o imágenes que tengan intervención de inteligencia artificial para las campañas oficiales. ¿Y acá está regulado en la campaña argentina? Porque yo vi varios spots que tienen una suerte de leyenda que dice creado con IA, pero no sé si todos. La verdad es que es un relevamiento difícil de hacer porque, viste, se te escapan cosas. ¿Esto cómo es acá? ¿Hay que avisar cuando es inteligencia artificial? No, justamente acá no está regulado. No está regulado. Lo que sí en muchas redes sociales, sobre todo Instagram, desde Meta dieron una bajada de línea de que hay que avisar y tiene que haber un disclaimer, tiene que haber un aviso de que el spot tiene alguna intervención de inteligencia artificial. Ahora, ¿cuál es el desafío más grande? El mayor uso de inteligencia artificial no viene por parte de los candidatos, sino que viene por parte de militantes y partidarios que lo utilizan para compartirlo desde sus lugares. Claro, entonces, que muchas veces tienen el aval de los candidatos, solo que no pueden admitir que están, bueno, haciendo circular algo que no es políticamente correcto. Ahora, ¿qué es lo que más detectaste respecto de la utilización de la inteligencia artificial para hacer fake news? Porque nosotros empezamos a ver, antes de que la inteligencia artificial irrumpiese, muchos videos, por ejemplo, para agraviar a un candidato. No sé, me acuerdo el de Patricia Bullrich, que estaba ralentizado y parecía que estaba borracha. Sí. Bueno, en fin, una serie de cuestiones. En el caso de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que viste que hace verosímil algo que no es real? Bueno, justamente lo que históricamente venía ocurriendo y algo que... Justamente hay un dicho que a lo largo de la historia de la humanidad se ha mantenido, que es ver para creer. Hoy en día ver para creer ya no aplica, porque realmente hasta hace poco veníamos con los fotomontajes, como vos bien decías, con las ediciones de imágenes, con esta idea de vamos a transformar la realidad. Hoy en día, por medio de la inteligencia artificial, se puede crear realidad. Se pueden crear cosas desde cero, o es más, editarlas de una forma como puede haber sido el video que circuló de Sergio Massa, que era falso. Sí, el del consumo de cocaína, claro, que era falso. Era totalmente falso. Lo que permite la inteligencia artificial es agilizar esta producción de contenidos y que una persona que no sea un experto, sino que sea un aficionado, una persona que le interesa, que se toma su tiempo para aprender, pero realmente no es alguien que se dedica full time a esto, pueda crear este tipo de contenido. Ahora, y estando nosotros tan advertidos, ¿no? Está bien, hay otros públicos, quizá los adolescentes. Mi hija todo lo que ve en TikTok piensa que es real. Todo es cierto lo que dice TikTok. Entonces, la pregunta es qué efecto tiene cuando la inteligencia artificial lo que genera es una fake news. Bueno, justamente algo que venía ocurriendo ya con la fake news y ahora se vuelve todavía más grave es esta idea de, si bien se puede desmentir que eso es real, va a haber una parte de la audiencia que vio el producto original y no se va a enterar que es falso. O también va a haber una parte de la audiencia que vio el producto original, se enteró que es falso, pero una semillita le quedó, una idea le quedó plantada. Es muy difícil de discernirlo. Antes había maneras, cuando había esta creación de ponerle la cara de uno, te dabas cuenta. Había cierta cosa más burda en la edición. Ahora realmente no lo podés detectar. Maxi. Sí, en parte quería saber además cómo se ha usado la inteligencia artificial, porque no solamente para la generación de fake news, sino para la generación de mucho contenido. Me decían por el lado de Massa, ha generado
esto que se ha visto en muchas dependencias del Estado, ¿no? Afiches que quizá en algunos casos eran retocados también por un ejército que tienen de diseñadores, pero se ha generado mucho contenido personalizado para que sea compartido en redes. Bueno, justamente una de las cosas positivas, diría yo, uno de los aspectos buenos que podemos dar a la inteligencia artificial es que agiliza y permite la creación de nuevos contenidos de forma más simple, quizás, sin necesidad de tener a un equipo de diseñadores trabajando durante una semana para hacer un afiche, sino que con una persona que sepa realmente qué comunicar a la inteligencia artificial. Y acá me parece que está bueno hacer un paréntesis y decir, la inteligencia artificial no es una sola, sino que hay varios programas que se aprovechan de esta tecnología para cada uno tomar distintos usos. Creo que el que la mayoría ya conoce es ChatGPT, que es una forma de chatbot que se puede usar de asistente, se puede usar para procesar datos, pero también hay otros que se llaman, como por ejemplo Stable Diffusion, que es justamente el programa que se utilizó para los contenidos estos Y Lucas, de la campaña de Sergio en tal Massa. sentido, la elección argentina es interesante para el mundo. Digo, han venido equipos de campaña de España, de Brasil para trabajar, por ejemplo, en la campaña de Sergio Massa. Digo, se están probando cosas que después están disponibles para otras campañas, o hay cosas tomadas de afuera, de otras campañas como ejemplo. ¿En qué sentido la campaña esta que estamos viendo en la Argentina queda como una especie de un antes y un después, teniendo en cuenta que muchas de estas herramientas también son del año pasado, son relativamente nuevas? Yo diría que sí. Creo que la elección argentina es la primera elección de perfil alto que está empezando a aprovechar lo que es la inteligencia artificial, para bien o para mal, como ya mencionamos. Y realmente, como mencioné antes, es una prueba de lo que se puede llegar a hacer. Hay muchas herramientas, entre ellas para generar estos deepfakes, que deepfake es una palabra que combina las palabras fake, de obviamente falso, y deep, que viene de deep learning. Es decir, hay programas que lo que a vos te permiten es alimentarlos de información, pueden ser fotos, pueden ser videos de candidatos, para que se hagan una clase de moldeado 3D de la cara del candidato. Le truchás la cara y lo pones en situaciones que podés convertirlo en héroe o demonizarlo, porque de hecho se usa mucho para campaña negativa. ¿Y qué es el Stable Diffusion que dijiste antes? Porque el chat GPT lo conocimos. ¿Y esto qué es? Es un programa similar que se utiliza de forma online, en el cual vos podés comunicar cierta información o darle una consigna para que genere imágenes a través de eso. La gran mayoría de las imágenes que circularon de Sergio Massa en distintos roles, como puede ser una que fue muy viral, que es más, lo interesante también es las imágenes creadas por partidarios fueron después impresas y utilizadas en la calle, o sea, se empapeló con imágenes creadas en inteligencia artificial. Sí, bueno, las de esas que tienen como una inspiración soviética, que uno dice que extraño incluso como recurso, pero sí, se han hecho afiches con eso. Sí, ¿no? También. Que arrancó en redes. Claro, también como retratado como San Martín. Hay muchas páginas que vienen de... Sí, no es tan casual, no son tan casuales esos usuarios. Hubo un reclutamiento tras las PASO de mucha gente que tiene experiencia en ese sentido para tratar de remontar eso, apuntado justamente al público joven. Por eso están tan presentes también en universidades, que es lo que hemos visto en este último tramo de campaña. Ahora, y más allá de la inteligencia artificial, porque quizás la pregunta es más genérica, ¿qué pasa con la saturación? Cuando el nivel de estímulos que te llega, a mí me pasa en Twitter, supongo que a ustedes también. Yo no tengo cuenta de Twitter, pero tengo una selección de cuentas a las que sigo, me va sugiriendo, y todo es campaña negativa, campaña, no quiero ver más, estoy harta. Bueno, justamente a mí me pasa algo muy parecido. Realmente ya llega un punto, estamos en vísperas de lo que van a ser las elecciones, entonces creo que ya estamos todos un poco saturados, pero con el tema de la inteligencia artificial, con respecto a la campaña, lo que ocurre es constante. O sea, vos no lo podés frenar porque no viene por parte, en la gran mayoría de los casos, de las campañas. Entonces la veda no te va a limitar. No, claro. Y acá quiero mencionar... La única alternativa que tenés es no consumir. Claro. No habrá tu... Claro. Sí, lo que pasa es que a veces es una herramienta de laburo, ¿viste? Y te invade, es muy invasiva. Sí, ya hubo 2 casos muy importantes que
trascendieron sobre el uso de inteligencia artificial en 2 elecciones distintas. La primera a mencionar es la razón por la cual Estados Unidos está considerando regular este tema, que es que el Partido Republicano estadounidense lanzó un spot de campaña hecho 100% por inteligencia artificial, retratando lo que podría llegar a ser el país en el caso de que Joe Biden gane la reelección. Otro caso que estuve investigando y me pareció muy preocupante fue en las elecciones de Eslovaquia a fines de septiembre de este año, las elecciones parlamentarias. Ahí estamos viendo lo de Biden. Ahí estamos justamente viendo lo de Biden. Todas las imágenes utilizadas en este spot son creadas con inteligencia artificial. 100%. Retrata obviamente negocios cerrados, violencia, invasión de China a Taiwán, un montonazo de situaciones que, hablando de la campaña del miedo, es un claro uso de la inteligencia artificial para apostar todavía más por lo que puede llegar a ser esto. Beat Biden, claro. Y decías, ¿en Eslovaquia dijiste? Sí, en Eslovaquia se realizaron ahora a finales de septiembre las elecciones parlamentarias y en vísperas, un par de días antes de que sean las elecciones, tengo entendido que ya estaba corriendo a fines prácticos la veda electoral en Eslovaquia, se publicó en Facebook un audio del candidato principal del Frente Progresista Eslovaco, que vendría a ser pro-OTAN, hablando con una periodista sobre cómo manipular la elección, cómo comprar el voto de ciertas minorías. Y ese audio era totalmente creado con inteligencia artificial. Ni siquiera hablamos de un audio editado. Estamos hablando de un audio falso, creado con inteligencia artificial. No editado, falso. Claro, y justamente es problemático que ocurra en un momento como la veda electoral, un momento en el cual tampoco puedes está salir a limitado, desmentir, estás muy claro. limitado, puedes hacer un comunicado, pero no mucho más. Claro, solo puedes salir a hacer un comunicado, no podés salir, por A dar ponerlo de una notas, forma, a a dar indignarte, notas, claro, no, explicar. Acá en el caso, ambos involucrados, la periodista y el candidato, salieron a desmentir esto, pero finalmente no está comprobado si tuvo relación o no, pero el Frente Progresista en Eslovaquia quedó segundo. Claro. Cuando venía peleando el primer lugar. Lo que es impresionante respecto, por ejemplo, de los audios, es la capacidad que tiene para hacer la misma voz. Porque hasta ahora, bueno, vos podías advertir que no, que era... Esta es la voz de la persona. O sea, ¿cómo lo hacen? ¿Toman una grabación tuya? Toman tu voz, una grabación tuya de cualquier otra cosa, y la reproducen con otro texto. Pero claro. Es tu voz, no hay modo de que no, justamente, una pericia, digamos, diga que no sos vos. No, claro, es la voz de uno y sobre todo en personas que están expuestas de tal forma como las personas que trabajan en política, que si el caso de Javier Milei o Sergio Massa, por día tenés 2-3 horas de audio para darle a la inteligencia artificial y que aprenda y entienda la tonalidad, cómo utilizarlo, y mientras más lo entrenás, mejor resultado da y más creíble es. Los simuladores de voz de Messi, los de algunos relatores argentinos se han usado el año pasado hasta el cansancio y generan resultados bastante cercanos. Claro. Sí, no, las voces son increíblemente idénticas. No, Julito López lo hizo con La Nata, lo hizo cantar Laura, ¿se te ve la tanga? Y te pensás que es La Nata cantando cumbia. Claro, pero bueno, ponele que ahí hay un contexto menos verosímil, que es poner a alguien en otra situación distinta, que es cantar. Pero bueno, vos tomás la voz de un candidato o de alguien, como decían, público, que tiene muchas horas al aire diciendo o hablando, y le pones otro texto y es complicado. Anda a desmentirlo después. Sí, es complicado. Claro, justamente es una situación y por esto se aprovecha tanto el audio, porque en una imagen, un video es más fácil darse cuenta. En un audio, si está bien hecho, si le diste varias pasadas, si lo acomodaste, es casi imposible. Entonces, hay ciertos organismos que están empezando a surgir a nivel mundial. En Europa justamente hay uno que busca una forma de encontrar o detectar todo esto, porque realmente es una crisis que puede llegar a afectar de forma muy grave todo lo que puede... Es que más allá de que uno sepa a veces, ¿no? O de que después sean desmentidos, hay como una especie de sesgo de confirmación. Uno, digamos, está queriendo esperar ver tal imagen de tal candidato, lo que hablaban antes del deepfake que le habían hecho a Sergio Massa, y uno asume que algo de eso pasó. Es como poder verlo, aunque uno sepa que es falso. ¿Se entiende? Como yo supongo que la conversación
entre tal y tal fue más o menos así, y uno la escucha. Sí, Entonces, es cierto. es un fenómeno, Sí, ¿no? operan estudiar. sobre un verosímil. Exactamente. Claro, sí, o sobre aquello que querés escuchar o ver. Me parece que está bueno. Ahora, ¿nos podremos inmunizar? Porque también podría pasar que uno se adecue a esto desconfiando de todo, aún de lo que es verdad. Claro, justamente es uno de los mayores desafíos que tenemos en este momento como audiencia, diría, porque a fines prácticos todos somos audiencia porque estamos constantemente consumiendo información. Y la realidad es que es muy difícil, hasta para los propios expertos, darse cuenta cuando algo está bien hecho. Está siempre en los detalles, justamente en los afiches o en imágenes. Si te pones a hacer zoom en el fondo, si te pones a hacer zoom en algunas caras, justamente la imagen que estamos viendo en pantalla que publicó Javier Milei del león abrazando sí, al pato que pato. circuló por todo el país. Esa es una imagen creada con inteligencia artificial. Claro, pero esto Sin- es un dibujito. O sea, es un dibujito, es claro. inofensivo, pero hay ciertos detalles que permiten verlo. A mí lo que me llamó mucho la atención fue la imagen que circuló durante la noche del debate sobre el balotaje de Javier Milei, supuestamente sentado tomando un medicamento entre bloque y bloque, que después el equipo de Javier Milei salió a desmentir que era falso, y por medio de algunas investigaciones se encontró que la corbata no era exactamente la corbata que estaba usando. Ajá. Esa. Exactamente, el supuesto lugar donde estaba, que era su oficina en la Facultad de Derecho, no es así. O sea, Claro. se demostró que no era. Y desde la campaña de Javier Milei dijeron que esta era una imagen creada con inteligencia artificial. Desde chequeado no pudieron confirmar si era inteligencia artificial o no. Sí se sabe que como Bueno. mínimo está sacada fuera de contexto. Chequeado. Como mínimo está sacada fuera de contexto, pero si uno se pone a revisar, hay algunas cosas que llaman la atención, sobre todo el largo de los dedos. La clave en Las manos, ¿no? Es lo más las difícil. manos es lo que Pasaban más las le imágenes del Papa complica. Francisco, ¿se acuerdan? Con los camperones. Ah, sí. Hermosas. Claro, que le quedaban Sí, sí, soñados los sí. camperones al Papa, pero en las manos te das cuenta de que no era él. Claro, No, lo que pasa es justamente. que si queda la duda, realmente, ¿no? Porque vos decís acá que no se pudo determinar, que hay que confiar o creerle al que te dice no es verdad. Estamos en un gran progreso, estamos a las Sí. puertas de una situación que, bueno, hay que mirar con mucho detalle. Así que